Presentación del taller Radioactividad Natural con el doctor Faustino Juárez Sánchez. Muchas gracias. Bueno, la presentación de este taller es, como su nombre lo dice, es ver qué cosa es la radioactividad natural para iniciar, y obviamente al tratarse de un taller no entrar con tanta profundidad a las teorías atómicas y todo lo que domina la radioactividad, sino hacerlo con las herramientas suficientes para que los jóvenes puedan entender y entrar cómo pueden aplicar la radioactividad natural, que es en donde estamos viviendo todos. A lo mejor la única palabra que asocian con radiación es con destrucción. Esa es una mala señal. Sin embargo, la radioactividad natural está en todo lo que estamos haciendo. En este mismo momento nosotros estamos respirando un gas altamente radiactivo, que es el radón 222. Entonces todos estamos inmersos dentro de la radioactividad. Entonces, ¿qué es la radioactividad? Pues es todos esos materiales que están emitiendo cierta energía y que pueden ser energías ionizantes. Todos sabemos más o menos que el impulso de la radiactividad como tal, y debo de aclarar, es radiactividad, no radioactividad, es radiactividad, se dio por los estudios de los esposos Curie. Los esposos Curie comenzaron a trabajar precisamente con el radio. Madame Curie descubrió el radio y empezó a trabajar con él, pero como no sabía nada de radiación, ella murió víctima de este elemento que descubrió, ya que incluso su cadáver y todas sus notas están hasta el día de hoy radiactivas, altamente radiactivas, y que son peligrosas para el ser humano. Entonces, a partir de estos trabajos nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de radiación que estamos inmersos. Una es la radiación artificial y otra es la radiación natural. La radiación artificial cubre únicamente el 20% del espectro de radioactivo en el cual estamos nosotros inmersos, y el 80% restante estamos en la radioactividad natural. Esta radioactividad natural tiene uno de sus principales componentes en el radón 222, o sea, como sabemos que el radón es un gas inerte en la tabla periódica. Sin embargo, dentro de sus componentes, de sus radioisótopos, hay algunos que son radioactivos, o casi todos son radioactivos. El más abundante es el 222, y ese es el que estamos respirando en nuestras casas, en todas las viviendas y en el medio ambiente. Obviamente en el medio ambiente está más diseminado porque está diluido con el mismo aire que está en la atmósfera. Otro de los componentes de la radiación natural son los rayos cósmicos, la radiación gamma. La misma Tierra está emitiendo radiación constantemente y también nos está afectando. Nosotros mismos estamos emitiendo radiación. Somos unas baterías ambulantes de radiación, ya que tenemos en nuestros componentes huesos y potasio. El potasio es radiactivo, entonces también estamos emitiendo radiación. Nosotros, como ya lo tomamos, aunque es una radiación artificial, pero lo tomamos ya en forma muy natural, que nos hagan tratamientos médicos, que hacemos todas las partes de radioterapia, los rayos X, etc. Incluso hasta los estudios por gamas o por PET son radioisótopos que se nos están inyectando y nos van a permitir conocer si tenemos cáncer o no tenemos cáncer y en qué lugar está. Entonces, esto es y en la parte, los dos componentes de la reactividad en las que estamos inmersos. ¿Qué es lo importante que entiendan los chicos? Bueno, pues que ustedes van a trabajar con algunos radioisótopos que cuando no están activados son metales estables, pero que si se llegan a activar de alguna forma, comienzan a haber un proceso de decaimiento, y hay elementos que son radiactivos en forma natural, como es el uranio, que tiene diferentes radioisótopos. Esos radioisótopos van a empezar a decaer emitiendo alguna radiación. Estas son las partes que nos pueden dañar, presentar un riesgo, ya sea por radiación alfa, gamma o beta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues afectar las paredes celulares y llegar incluso a producir unas aberraciones que todos le llaman mutaciones. Recuerden que el cáncer es un crecimiento desordenado de las células. Entonces, al haber una interacción con alguna de las energías ionizantes, algunos de los centriolos de las células se van a ir en otra posición, y entonces ahora tenemos esas mutaciones, y es lo que nos da origen al cáncer por parte de la radiación. Entonces, lo único que nosotros vamos a estar aplicando y ver en qué ambiente y en qué ecosistema, el siguiente, es que precisamente
al caer este núcleo radioactivo, nosotros estas partículas alfa, ¿cómo van a interactuar con la materia que tenemos al exterior? Las partículas alfa se pueden parar incluso con una hoja de papel, no hay mayor problema, siempre y cuando no tengamos la ingesta. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué es importante esto. Las partículas beta, pues ya el papel no las para, pero sí el aluminio. Entonces tenemos ciertos blindajes que lo van a ir deteniendo. Las partículas gamma y X van a ver que vamos a pasar plomo y hasta el hormigón, es lo que nos va a frenar. Y como vamos a ver, todas estas partículas o estas radiaciones van a interactuar con nosotros en diferente actividad. ¿Y cuáles son las fuentes más comunes? Pues tenemos las de la cósmica, no se ve muy bien la imagen, pero es la ambiental y todos los productos electrónicos, los desechos que estamos generando, la basura, todos los productos de desechos médicos son los que estamos viendo ahí. Sí. Aquí vamos a ver más concretamente cómo se están afectando. Una radiación alfa, siempre y cuando no sea por ingesta, pues se puede frenar, se queda en la parte externa o incluso nos puede pegar en la piel y ahí podemos tener algún problema. Hay gente que es muy susceptible a la radiación. Ahorita que ha hecho mucho calor, pues necesitamos usar bloqueadores para evitar algún problema dérmico. Pero esta radiación no se puede frenar con esos bloqueadores, entonces van a llegar y parte de esas radiaciones nos pueden llegar a atravesar. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de nuestro propio organismo? Es el efecto que va a tener al interactuar estas partículas con las diferentes células. Eso es el daño que nos va a poder ocasionar. Vamos a ver que nosotros tenemos los rayos gamma, los rayos X y los neutrones. Vamos a ver que todos estos pueden existir en forma natural y que nos van a afectar de alguna forma a nuestro organismo. Siguiente. ¿En dónde están estos radioisótopos en forma natural? Pues están en todos lados. Desde en el ambiente y todo el ciclo del agua y todo esto, nosotros podemos utilizar estos radioisótopos incluso para poder saber cuál es la recarga en ciertos acuíferos, etcétera, y de dónde viene, como se hacen con radioisótopos estables. Entonces, por nosotros lo podemos utilizar aquí. En los alimentos, se ha dado mucho la tendencia a consumir vegetales. Y piensan que estamos comiendo muy sano. El único pequeño problema es que el suelo está expuesto a la acumulación de estos radioisótopos. ¿Y qué va a pasar? Que las plantas, en varios estudios que he hecho y otros colegas, hemos encontrado que se tienen diferentes concentraciones de esos radioisótopos que están en el suelo, ahora en diferentes partes de los alimentos que consumimos de los vegetales. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos consumiendo algo natural o qué podemos utilizarlo? Algo muy sano. Entonces, hay que tener en cuenta que esos radioisótopos son acumulativos. Nosotros tenemos una bioacumulación y que no vamos a presentar a lo mejor un síntoma inmediato, pero a la larga sí vamos a comenzar a presentar esos síntomas. Estos radioisótopos pueden venir en algunos minerales que si se llegan a descomponer o se procesan, pues va a tener una mayor disponibilidad para estar en cualquier otro lado, en los alimentos, en el agua y contaminar en general al planeta. ¿Qué es lo que pretende hacer o cómo es la aplicación de este taller? Bueno, ya sabemos que están los radioisótopos en toda la corteza y qué está pasando. Nosotros podemos tener tipos de decaimiento radiactivo y podemos asociarlo a la presencia de esos radionúclidos y cómo podría estar interaccionando de manera geoquímica o geológica con alguno de los entornos. Casi todo el mundo ha escuchado hablar de las grietas geológicas y qué sale de las grietas. O sea, todo el mundo vemos la grieta y pues nos espantamos y está temblando y se abre la grieta. Pero no nomás es el único que puede suceder ahí. Cada vez que hay un temblor, si ustedes ven, pues está dentro de la corteza, todo este material geológico puede tener unos contenidos de uranio. Y eso lo saben, si ustedes abren cualquier libro de geoquímica, pues les da la cantidad de uranio, de torio presente en toda la corteza. ¿Qué pasa cuando hay estas fracturas en las grietas? Pues esos cristales de uranio, de torio, están decayendo continuamente, no se quedan inertes, sino que están decayendo y aquí van a decaer. Parte de la cadena de decaimiento radiactivo pasa por el radón. Entonces, imagínense que ahorita se está rompiendo o está activa esa grieta, esa falla, y se está fracturando esos cristales. ¿Qué puede pasar con ese gas que se fue acumulando ahí? Pues ahora se libera. ¿Y hacia dónde se va?
pues se puede ir hacia cualquier lado, pero preferentemente hacia la parte que tenga menos resistencia a la atmósfera. Ajá. Y nosotros construimos normalmente en la corteza. Entonces nuestras casas, nuestras construcciones, todos están absorbiendo ese radón. Nosotros afortunadamente tenemos la costumbre de poner pisos y son recubrimientos cerámicos, etcétera, que le dan un vitrificado. Gracias a ese vitrificado el radón ya no migra tan fácilmente. Pero hay muchas zonas donde las fallas son activas y que vemos en las casas fracturamiento y la gente pues ahí está viviendo. Entonces vamos a recordar que el radón 222 es la segunda fuente de cáncer a nivel pulmonar después del tabaco. Entonces ahorita a mí me ha costado, estoy haciendo un proyecto para poder identificar cuánta es la contribución realmente del tabaco y cuál es la contribución del radón. Y se ven cosas muy interesantes, entonces esperemos terminarlo eso más adelante y esa sería parte de este taller. Entonces, como les mencioné, las plantas de dónde van a absorber sus nutrientes del suelo y dónde están los contaminantes, los radioisótopos, pues precisamente en el suelo. En los estudios que he hecho, vamos a ver que son diferentes las proporciones. Estas son, por ejemplo, verduras, rábanos, me parece. En la parte de Xochimilco tengo un estudio donde hay muchas hortalizas y la gente ha cambiado su forma de promover el cultivo y agregan un montón de fertilizante inorgánico. Ese fertilizante inorgánico viene de las rocas fosfóricas y las rocas fosfóricas tienen alto contenido de uranio y de torio. Entonces, ese uranio y torio llega a pasarse a las plantas. Entonces, cada vez que nosotros estamos comiendo una ensalada, pues estamos comiendo también radioisótopos y metales que no les digo qué. No nada más en ese tipo de plantas o en las plantas podemos encontrar los radioisótopos, sino también en el agua. El agua la estamos consumiendo ya sea por los drenes de las minas, los mismos desechos industriales. Muchas de las industrias lo siguen haciendo, abren sus drenajes a eso de las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Pues que es a la hora que, no sé por qué biológicamente a uno le da más sueño exactamente entre las 2 y las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no se dan cuenta de qué es lo que tiran. Hace tiempo en Polanco estaba Bayer de México y a las 3 de la mañana abría sus drenajes y olía a piridina, que es un reactivo que es cancerígeno, altamente cancerígeno. Pues pasaba unas cosas así. Ahorita ya no está esa planta, ya no está ahí, pero hay que revisar constantemente qué pasa en los afluentes de agua. Si hay esa contaminación, entonces nos vamos a llevar a lo mejor sorpresas o nos van a poder servir como trazadores naturales de la parte hidrológica. Nos podríamos preguntar que la radioactividad y eso no es tan importante. Sin embargo, desde hace más de 2 millones de años ya había un reactor, y un reactor nuclear en forma natural. Este fue encontrado en Gabón, en África. Este es el esquema de cómo está el proceso y por qué se dio este efecto del núcleo del reactor nuclear al entrar una alimentación de agua. Recuerden que un reactor nuclear no es más que una vil olla express en la cual nosotros estamos calentando en nuestra casa con flama. En un reactor nuclear esa flama la sustituimos por unas barras de uranio enriquecido que al producirse la reacción se empiezan a calentar y empiezan a calentar el agua. De tal forma que la llegan a evaporar, que es lo mismo que hace la olla express. En la olla express nosotros tenemos una válvula de desfogue que les empezamos a escuchar. Aquí en lugar de usar esas válvulas de desfogue, tenemos una conexión que lleva ese vapor hacia una turbina y la empieza a mover. Entonces, esas son es una planta nucleoeléctrica. Es muy diferente, bueno, aquí una planta nucleoeléctrica es una reacción nuclear controlada. Entonces no tenemos mucho que temer de eso, a menos que nos pongamos a jugar ahí a hacer pruebas como lo hicieron en Chernobyl y se les salen de las manos. Entonces yo creo que nosotros no estamos en un país bélico para estar haciendo ese tipo de juegos. Pero esa es una reacción nuclear controlada. Una reacción nuclear no controlada son las bombas, que es lo que queremos, que no haya ningún control, que haya mayor destrucción. Entonces aquí están las zonas donde se comenzó a dar el proceso que
de alguna forma tenían los contenedores o las rocas encajonantes que permitían que esta reacción se tuviera lugar, y de alguna forma se estaba semicontrolando por el contenido de uranio que tenía y la lluvia que llegó a penetrar. Y más adelante vamos a ver una imagen donde podemos ver el bandeamiento del mismo uranio, de las capas de uranio. ¿Qué es lo que muestra aquí? Esto es una salvajada lo que hace esta persona, sin ningún tipo de protección, sin mascarilla. Entró ahí a medir y teniendo aquí los detectores de radiación, ¿no? Entonces aquí se ve el escurrimiento del uranio y las vetas de cómo se estaba. Estas servían como nuestras varillas de control ahorita, para controlar esa reacción natural. Entonces, este fue el primer reactor nuclear que fue de forma natural y fue descubierto en el siglo pasado, que se había estado trabajando, no se había estado trabajando, se había presentado este efecto en forma natural. Entonces, en el taller, ¿qué es lo que se pretende que se haga? Es sí explicar por qué se dan los fenómenos, pero más que nada, al ser un taller, que lo apliquen. Buscar cuáles son las fuentes, cómo lo podemos aplicar en los diferentes entornos geofísicos, geoquímicos, e incluso en el área de forense, podemos llegar a aplicar estas partes de los radioisótopos y poder encontrar fosas o etcétera, todo lo que se está buscando en ese tipo de casos, o ver las interacciones, como les mostré ahorita, de las plantas, el efecto que está teniendo, y establecer modelos geoquímicos o geonucleares para poder entender la migración, fijación de esos radioisótopos, tanto en suelo, plantas, aire y agua. Entonces, ese sería el objetivo de este taller, y es muy práctico. Es cuanto.